Buenas noches, profesora. Soy el alumno José Ricardo Escobar Soto, perteneciente a la DUET Tarapoto. El tema a tratar son base de datos. De acuerdo, vamos a empezar primero con qué son las bases de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada que luego la podamos encontrar y utilizar fácilmente. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, vamos a hablarlo así, una base de datos es un sistema formado por conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone a una o a más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla o cada fila conformada en un registro. La definición de base de datos en sí se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Las características de una base de datos. Entre las principales características que puede haber entre un sistema de base de datos podemos mencionar la independencia lógica y física de los datos, una redundancia mínima, un acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, la integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? Conocido también como la SGBD, que en sus siglas en inglés es Database Management System. Son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Los tipos de base de datos, entre ellos los diferentes tipos de bases, podemos encontrar las siguientes. El MySQL, que es una base de datos con licencia basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar esta base de datos para usar grandes volúmenes de datos. El PostgreSQL y el Oracle son sistemas de base de datos poderosos y administran muy bien grandes cantidades de datos y suele ser utilizada entre intranets y sistemas de gran calibre. El Microsoft Access es una base de datos desarrollada por Microsoft y esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo MDB con la estructura ya explicada. El Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que el Access, desarrollada por Microsoft también, y se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. Los sistemas de base de datos, el hardware, el software, los datos, las personas, se constituyen de la siguiente manera. En el hardware
Ahora el mainframe y las minicomputadoras se han utilizado tradicionalmente de forma autónoma para soportar el acceso de varios usuarios a una base de datos común. Las computadoras personales se utilizan frecuentemente con bases de datos autónomas controladas y manipuladas por un usuario único, que también pueden conectarse a una red cliente-servidor. Las unidades de disco constituyen el mecanismo de almacenamiento principal para las bases de datos y permite el acceso directo. Las unidades de cinta magnética garantizan un respaldo barato y rápido de los datos que están almacenados en los discos, en las unidades de discos, y estas cintas magnéticas también llamadas tape backup. Ahora el software para utilizar una base de datos, hay dos tipos de software. El software de propósito general para una gestión de base de datos, comúnmente llamado sistema de gestión, como lo había mencionado anteriormente, es el SGBD, que es el sistema de gestión de base de datos. El software de aplicación que se utiliza y que usa las facilidades del SGB para manipular las bases de datos con el fin de llevar a cabo una función específica de la compañía. Ventajas de las bases de datos. Las ventajas de una base de datos se constituyen, yo le he constituido en tres referencias: los datos, los resultados y los usuarios. En los datos, las ventajas que vamos a tener es la independencia de estos respecto de los tratamientos y viceversa, mejor disponibilidad de los mismos y mayor eficiencia en la recogida, codificación y entrada. Ahora, en los resultados vamos a tener las ventajas: mayor coherencia, mayor valor informativo, mejor y más normalizada documentación de la información. Ahora, con los usuarios, el acceso va a ser más rápido y sencillo para todos los usuarios finales, más facilidades para compartir los datos por el conjunto de los usuarios y mayor flexibilidad para atender a las demandas cambiantes. Desventajas de las bases de datos. También tenemos dos tipos de desventajas en la implantación y el usuario. En cuanto a la implantación, tenemos la desventaja que es costosa en equipo, tanto en lógico y físico. La ausencia de estándares, larga y difícil puesta en marcha y rentabilidad a mediano plazo. Y la desventaja en cuanto a los usuarios, el personal tiene que ser especializado y el desfase entre teoría y práctica. Luego de haber concluido este trabajo de investigación sobre base de datos, fueron muchos los esfuerzos y conocimientos adquiridos durante dicha elaboración. Eso es todo en lo que respecta a la información que he recopilado en lo que es a base de datos. Muchas gracias.